Muy buenos días, estimados docentes. Vamos a dar inicio, son las 9 en punto y comenzamos. El señor rector, ingeniero José Julio Ceballos, va a dirigirse a ustedes y dar la bienvenida al doctor Peter Seldin y a John Subizarreta. Bienvenidos, estamos aquí para poder aprender mucho de ustedes y, señor rector, pues usted tiene la palabra. Gracias, Charito. Buenos días con todos. Para mí es una satisfacción ver a muchos compañeros docentes aquí interesados en este tema del portafolio docente. Tengo la dicha y el honor de conocer a Peter desde hace algún tiempo, somos amigos, y tengo también siempre el gusto de que en ocasiones Peter me envía sus libros, ¿no? Tiene ahora, y tuvo la gentileza de mandarme desde Estados Unidos, uno que se llama del portafolio administrativo. Esto del portafolio docente tiene que ver con la mejora de la calidad en la educación, en este caso en la educación superior. Peter ha trabajado mucho tiempo en evaluación de los aprendizajes, él es un experto en eso, y cuando decidió escribir este libro que ya va en su segunda edición, el portafolio docente, ha sido siempre pensando en ese trabajo arduo, en esa tarea que le puede llevar a una persona hacia el infinito, en pos de desear mejores días para los jóvenes que vienen a nosotros. Todos tenemos todos los días algo que aprender. Todos debemos tener la humildad todos los días para ir recibiendo de otras personas, de otras informaciones, de libros, de documentos, información valiosa para nosotros mejorar cada día. En este caso, este evento tiene que ver con eso. Tenemos la suerte de tener aquí a la persona que escribió el libro, el portafolio del docente, y él en vivo y en directo, con la ayuda de Susie Winter, que va a ser de traductora, nos va a contar sobre las experiencias de los docentes y cómo cada día podemos mejorar y cómo cada día podemos lograr mayores éxitos, fundamentalmente con nuestro empeño, que son nuestros estudiantes. Así que vuelvo a ratificarle el agradecimiento a Peter, a John Subizarreta, sí, que desde ahora también es amigo de la universidad, ¿no? Y gracias a Susie Winter por la ayuda. Susie está muy enterada de este tema porque ella fue la persona que hizo la traducción de la segunda edición del libro de Peter Seldin. Así que, compañeros, muchas gracias por estar aquí. Eso demuestra el entusiasmo y las ganas que tenemos todos por ser mejores cada día, por cumplir a cabalidad con nuestra misión, que es formar seres humanos íntegros para la sociedad. Muchas gracias. Thank you. This one. Thank you very much. Buenos días. I don't know more Spanish, though. I'm sorry. I'm very happy to be here with you this morning. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí esta mañana. And I will be talking about 3 different topics. Voy a hablar esta mañana sobre 3 temas diferentes. We'll talk first about student ratings of teaching. Primero hablaremos acerca de las evaluaciones que los estudiantes realizan de la enseñanza. And then talk for probably 15 minutes or so about colleague evaluation of teaching. Luego, durante aproximadamente 15 minutos, hablaremos acerca de la evaluación por parte de colegas o pares. And then we'll take a very short 4-minute break. Luego tomaremos un descanso brevísimo de unos 4 minutos. And after the break, we'll talk about the teaching portfolio. Y luego de este descanso hablaremos sobre el portafolio docente.
And in that portion of the program, my good friend and colleague, John Zubizarreta, will join me. En esa parte del programa, es decir, en la última, John Zubizarreta va a trabajar conjuntamente con Peter. There are 3 vocabulary words I want to talk about for just a minute. Hay 3 palabras de vocabulario de las que quiero hablar durante un momentito. Because in the United States, we use these words a little differently than people do in other countries. Ya que en los Estados Unidos estas 3 palabras se utilizan de manera distinta a como se hace en otros lugares del mundo. When we use the word professor, we're talking about a person who teaches. Cuando usamos la palabra professor, estamos hablando de la persona que enseña, Not necessarily a person who has achieved the rank of full professor. no necesariamente alguien que tenga un rango de profesor a tiempo completo. And when we use the word faculty, we're talking about those who teach. Cuando usamos la palabra faculty, hablamos en general de aquellos que enseñan. Nosotros decimos el cuerpo docente. But we're not talking about the faculty of science, for example. No se refiere a como nosotros usamos la palabra facultad de ciencias, por ejemplo, sino es el conjunto de profesores. Or the faculty of humanities. O la facultad de humanidades, por ejemplo. Ese es otro sentido en los Estados Unidos. We're talking instead about people who teach different subjects. Son personas que enseñan distintas disciplinas. And finally, when we use the word tenure, we're talking about a permanent teaching position. Cuando usamos la palabra tenure, estamos hablando de una posición de profesor titular o permanente. And in the United States, a decision is made by the college or university in the 6th year about whether to grant tenure to a faculty member. And if they grant tenure, you have a lifetime job. But if they turn you down, you have to leave the college or university in 1 year. En los Estados Unidos, luego del 6º año que una persona ha estado enseñando, las autoridades de la facultad y de la universidad deciden si es que le dan tenure, o sea, el nombramiento como profesor titular. Si es que le dan este nombramiento, usted permanece en la universidad. De lo contrario, tiene que salir de la misma y buscar empleo en otro lugar. The other point I'd like to make right at the beginning is that even though I have traveled to 50 different countries around the world and have done work there, Otra cosa que quiero mencionar es que a pesar de que yo he viajado por más de 50 países del mundo realizando mi trabajo, most of my experience is within the United States. la mayor parte de mi experiencia es dentro de los Estados Unidos. And so what I'll be sharing with you is that experience and that research. A lot of it translates into other cultures as well, but not all of it. Por lo tanto, lo que quiero compartir ahora con ustedes es esa experiencia en los Estados Unidos que también se traduce a otras culturas, en una gran parte. One other point, I'm not here to tell you what to do. Otro punto importante es que yo no estoy aquí para decirles lo que ustedes tienen que hacer. It would be terribly presumptuous of me to try to do that. Sería muy presuntuoso si yo quisiera hacer eso. And I wouldn't do it. Por supuesto, no lo voy a hacer. Instead, I'm going to share with you some of the things that I've learned from working in these areas.
Más bien voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que yo he aprendido trabajando en estas áreas. But you know your own university much better than I do. Pero ustedes son quienes conocen la institución mucho mejor que yo. And so my suggestion is that you consider what I say, what John says, through the filter of your knowledge of this university. Y por lo tanto sería bueno que lo que John y yo vamos a compartir con ustedes, ustedes lo apliquen a la universidad en base a lo que conocen de ella. And accept what fits and turn aside what doesn't fit very well. Pueden aceptar lo que ustedes ven que encaja con la universidad y desechar lo que no. And all of that is background to what we'll be talking about now. Esto eran los antecedentes de lo que ahora vamos a comenzar a compartir. Let's begin our look at student ratings of teachers. And you have a handout which I want to go over with you. Vamos a comenzar. Todos ustedes recibieron, ¿verdad?, estas hojitas. Entonces vamos a comenzar primero con las evaluaciones de los estudiantes. Page 3 is a research-based quiz. La página 3 es una prueba basada en investigaciones. 3 y 4 en nuestro caso. Pages 4 and 5 are the outline for the topic of colleague evaluation of teaching. Para nosotros, las páginas 5 y 6 se refieren a la evaluación de la enseñanza por pares o colegas. Page 6 is the mini lecture outline on the teaching portfolio. Nuestra página 7 será la mini conferencia sobre el portafolio docente. But we're not going to. Que no la vamos a hacer. Instead, what John and I will be talking about are the most important things we feel you should know about the teaching portfolio. En esta parte, John y yo vamos a hablar sobre lo que nosotros pensamos son los temas más importantes que deben conocer sobre el portafolio docente. Page 7 is a typical table of contents, and we will go through that in detail. La página 8 es el ejemplo típico de una tabla de contenidos del portafolio y sí la vamos a revisar en detalle. And pages 8 and 9 are the getting started form. Las páginas 9 y 10 se refieren al formato de cómo iniciar su portafolio docente. And we will focus on one of those items. Nos vamos a enfocar en uno de los ítems. I tend to get bored listening to myself talk. A veces me siento un poco aburrido de escucharme a mí mismo hablando. After about 15 minutes, I get very bored. Luego de 15 minutos ya estoy totalmente aburrido. I don't want to be bored today, and I don't want to bore you. Hoy no me quiero aburrir ni quiero aburrirles a ustedes. And so I'll talk for a bit, and then we'll move to an exercise or two. Por lo tanto, hablaré un poco y luego vamos a hacer 1 o 2 ejercicios. And then we'll have time for questions and answers as well. Luego abriremos también un periodo de preguntas y respuestas. With that as background, Con esto como antecedente, let's start with the student ratings topic. vamos a comenzar con el tema de las evaluaciones de los estudiantes. And this is the beginning of where your notes start. In the United States, student ratings are used to evaluate teaching in about 95% of the colleges and universities. 95%. En los Estados Unidos se utiliza la evaluación de los estudiantes respecto de la enseñanza en un 95% de universidades e institutos. And some of those institutions
use student ratings well, but others use them badly. Algunas de esas instituciones utilizan las evaluaciones de buena manera, pero otras no lo hacen bien. Let me talk for a minute about the misuse of student ratings. Primero quiero hablar del mal uso de las evaluaciones de los estudiantes. And then we'll talk about how to use them in a beneficial way. Y luego hablaremos de cómo utilizarlas de manera beneficiosa. One of the most significant misuses of student ratings is relying on student ratings as the only measure of teaching. Una de las utilizaciones pésimas de la evaluación es cuando únicamente se depende de esta para evaluar al profesor. And many institutions in the United States do just that. Y lamentablemente algunas instituciones en los Estados Unidos solamente utilizan esa evaluación. And so one of the misuses to avoid is relying on student ratings as the only measure of a person's teaching. Por lo tanto, un mal uso es utilizar únicamente la evaluación de los estudiantes para medir el tipo de enseñanza del profesor. A second misuse is asking students questions they cannot answer. Otro error es preguntar a los estudiantes cosas que no pueden responder. For example, asking them to comment on the content knowledge of the faculty member. Por ejemplo, pedirles que comenten acerca del conocimiento del contenido de la materia que tiene el profesor. Think how crazy it is to ask an 18-year-old student to comment on the content knowledge of the PhD teaching the class. Piensen lo absurdo que es pedir a un estudiante de 18 o 19 años que comente respecto del conocimiento de un profesor con PhD. A third misuse is that too many student rating forms have questions that focus on the lecture method only. Otro error grande es que algunos formularios solamente tienen preguntas que se refieren a las mini conferencias o conferencias magistrales que da el profesor. But if you teach using other methods than the lecture approach, Pero si usted enseña con otras metodologías aparte de la conferencia magistral, questions about your use of the lecture are really not relevant to you. esas preguntas que están en el formulario no son relevantes para su método de enseñanza. One point I want to mention about the notes that you have, the outlines. Algo que quiero mencionar de las notas que ustedes tienen. We don't have time to cover every part of the outline, and so we will skip certain parts. Es que no tenemos tiempo para cubrir absolutamente todo lo que está mencionado ahí, por lo que vamos a saltarnos algunas partes. And I will talk now about what I think of as the most important things to share with you. Yo hablaré de lo que pienso que es más importante compartir con ustedes. There are several different reasons for conducting student ratings of teaching. Hay varias razones para realizar una encuesta sobre la evaluación de los profesores por parte de los estudiantes. One reason is to improve teaching. Una de las razones es para mejorar la enseñanza. But we know that improvement depends on several things. Pero sabemos que el mejoramiento depende de varias cosas. It depends first whether the student ratings tell the faculty member something new about his or her teaching. Depende de si las evaluaciones de los estudiantes
dan a conocer algo nuevo con respecto a la enseñanza que imparte el profesor. Improvement also depends on whether the faculty member is motivated to improve. El mejoramiento también depende en gran parte de si el profesor realmente está motivado para mejorar. And finally, improvement depends on whether that professor knows how to improve. Y finalmente, depende de si el profesor sabe cómo mejorar. We know, for example, that improvement is much more likely if the student ratings are discussed with another person. Sabemos, por ejemplo, que el mejoramiento se da de una mejor manera si puede ser discutido con otra persona, who can model effective teaching and who can point out ways of improving areas for that faculty member. que puede ser como un modelo de mejoramiento y le puede señalar las áreas en que tal profesor debe mejorar y cómo hacerlo. The other reason, the primary reason for using student ratings is to assist in personnel decisions. Otra de las razones para utilizar la evaluación de estudiantes, y quizá la más importante, es las decisiones en cuanto a personal. And when I say personnel decisions, I'm referring to promotion or tenure or retention. Al hablar de decisiones de personal, me refiero a ascensos, promoción o también nombramientos definitivos o nombramientos de profesores titulares. In my view, student ratings are necessary, but are not sufficient. Según mi opinión, las evaluaciones de los estudiantes son necesarias, pero no son suficientes. Additional information from other sources is necessary for more balanced and depthful judgments. Para poder juzgar de una manera más balanceada, se necesitan evaluaciones de otras fuentes. But students can judge some things, and they can do it very well. Pero los estudiantes sí pueden juzgar algunas cosas y lo pueden hacer bien. They can judge, for example, whether course objectives are clear to them. Por ejemplo, pueden juzgar si los objetivos del curso son claros para ellos. They can comment on whether the faculty member explains things in a way that they can understand. También pueden comentar respecto de si el profesor explica las cosas claramente y ellos lo pueden entender. And they can also indicate whether their interest or curiosity in the subject matter has been increased. Y también pueden indicar si el interés en la materia o la curiosidad ha incrementado a partir de las enseñanzas del profesor. Just about everyone has an opinion about the worth of student ratings of teaching. Todo el mundo tiene una opinión con respecto al valor de las evaluaciones de los estudiantes. But oftentimes, those opinions are based only on an individual's personal experience with them or the experience of a few other people. Pero con frecuencia esas opiniones se basan en una experiencia personal que hayan tenido con ese estudiante o con otros a su alrededor. And my guess is you have opinions. Seguro ustedes también tienen sus propias opiniones. And you have conclusions. Y tienen conclusiones. But let's see if your opinions and conclusions are consistent with the empirical literature. Pero veamos si sus opiniones son consistentes con la literatura empírica. And so I would ask you, please, to turn to page 3. Por lo tanto, les ruego que por favor vayan a la página 3. This is the research-based quiz on student rating. Para nosotros, sí, es la página 3, que es la prueba basada en la investigación. The instructions are straightforward. Las instrucciones son muy claras.
says, please respond by indicating not your personal experience. Dice, por favor responda indicando no su experiencia personal, but rather your view of what the preponderance of international research shows to be the case. sobre las calificaciones de sus estudiantes, sino su punto de vista sobre lo que cree que indican las evidencias de la investigación internacional. You will indicate true or false. Ustedes van a calificar como verdadero o falso. And again, the focus is what does the international research show to be the case? Y nuevamente, el enfoque es que piensan que demuestra la investigación internacional. And let me heighten the sense of achievement for you. There is a modest prize for accuracy. Y va a haber un pequeño premio para aquellos que contesten correctamente. We'll have just 5 minutes for this. Tienen 5 minutos para esto. So again, please indicate true or false for these 8 questions according to the international literature. Por favor, pongan verdadero o falso sobre lo que creen que indica la investigación internacional. We have just 5 minutes. Good. How is your hand? Because it's so big, I understand what you mean. Do you think they have another one? Yeah, they say they have, but the other one, it's like it makes an echo when both persons that are near are using it, so no problem. If you had that stand, so you didn't have to hold it, I have it right here. would that help you? I prefer to be standing. When I feel tired, I'll sit. Okay. In case you're wondering what that is up there, this is being beamed over to another campus, and those are the people on the other campus. Thank you. All tells me that the students in Santo Domingo and Santa Elena, which are 2 other branches of the university, are also watching this Right by now. video conference. Very interesting. Thank you. Okay then. I didn't know that. Nor did I. We will take 2 more minutes, and then we will get to the harder part. 2 minutos más y luego vamos a la parte más difícil. Now I notice a number of you looking at the papers of the person sitting next to you. Veo que algunos de ustedes On a están secret mirando el basis. papel de su compañero. Eso es trampa. But you don't have to look without talking, because even though this room does not lend itself to what we're about to do, you are people of goodwill. We can do this.
Pero no tienen que mirar sin conversar, porque a pesar de que tal como está este auditorio no es lo mejor para lo que vamos a hacer, pero todos tenemos una buena voluntad y lo lograremos bien.